Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es el 19 y el 20 de interés compuesto del capítulo 2 de la página 39 del libro Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Currea, octava edición. Ejercicio 19. Dado el 35% nominal 160 días vencido, hallar una tasa nominal 300 días vencido equivalente base 365 días. Existen tres métodos. El método no aplica. Ya explico por qué. En las celdas que están en amarillo son las que se van a formular. El método 1. La tasa nominal vencida es 35% nominal 160 días vencido. La base 365 días, número de días del dato conocido 160 días. En esta celda vamos a hallar el número de periodos, que es dividir la base entre el número de días. Igual vinculamos donde está la base, dividido, vinculamos donde aparece el 160. 2.28125. El valor presente o actual es un valor cualquiera. Puede ser 1. El valor futuro vamos a formular. Noten que el cuadro de nombres se puede convertir en funciones. Aquí colocamos el igual. Y en el cuadro de nombres ya quedó como un cuadro de funciones. Y aquí se despliegan las fórmulas que últimamente hemos trabajado. Buscamos valor futuro. En los argumentos de función, la tasa que corresponde al 35%. Esta tasa es efectiva. Y aquí está en nominal. Hay que pasar la efectiva. Se divide por el número de periodos. Vinculamos la celda donde está el 2.28125. El número de periodos corresponde a la celda donde está el 2.28125. Pago queda en blanco. Para el actual es negativo. Y vinculamos donde está el 1. Y aceptar. 1.38. En la tasa desconocida, el único dato que conocemos son los 300 días. En el número de periodos vamos a hacer la división entre la base y el número de días. Vinculamos donde está la base, dividido el número de días de la tasa desconocida, que es 300. Vinculamos la celda donde está el 300 y aceptar. 1.2166. En la tasa nominal vencida vamos a formular. Noten que el cuadro de nombres se convierte en funciones tan pronto que le coloco el igual. Y aquí buscamos dentro de estas fórmulas tasa. En los argumentos de función, en número de periodos, vinculamos la celda donde está el 1.2166. Pago queda en blanco. Valor actual, vinculamos la celda donde está el 1. Recordemos que esta celda siempre es negativa. Valor futuro vinculamos donde aparece el 1.38 y aceptar. Y aquí aparece la tasa efectiva. Hay que pasar nominal. Por consiguiente, en la barra de fórmulas multiplicamos esta fórmula por el número de periodos que corresponde a 1.21 y aceptar. La respuesta es 37.3349. Nominal 300 días vencido. Ahora miremos el método 2, que no aplica. La tasa nominal es 35%, la base 365 días, número de días 160 días. El número de periodos es la división entre la base dividido el número de días.
2.28125 y la tasa efectiva anual, y buscamos aquí interés efectivo. La tasa nominal corresponde al 35%, está nominal, no hay que hacer ninguna conversión. Número de periodos, vinculamos donde está el 2.28125 y aceptar. La respuesta es 38.0625, efectivo anual vencido para un número de periodos de 2.28125. Si yo aquí coloco el 2 como número entero, la respuesta me da exactamente lo mismo. Si coloco el 3, ya se modifica la tasa efectiva anual. Si coloco 3.5, noten que la respuesta no se modifica. Siempre lo toma como el 3 como valor entero. Si fuera 3.9, lo toma como 3. O sea que este método no aplica porque el número de periodos debe ser número entero. Método 3. Aquí están los datos del ejercicio y en esta celda vamos a formular. Aquí colocamos esta fórmula. La deducción de esta fórmula o la explicación de cómo se usa esta fórmula la explico en el video, cuyo vínculo la dejo en la descripción de este video. Igual, vinculamos la celda donde está la base, dividido MX. Vinculamos donde aparece el 300 por, abro dos paréntesis, 1 más, vinculamos donde está JY, que corresponde a 35%, dividido, abro un paréntesis, vinculamos donde está la base, la celda donde aparece la base, dividido la celda donde aparece MY. Cierro paréntesis y vuelvo y cierro paréntesis. La tecla elevado, abro un paréntesis, vinculamos donde se encuentra MX, dividido, vinculamos donde está MY, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis y aceptar. Y la respuesta nos dio exactamente igual, 37.3349 nominal 300 días vencido. La ventaja de estos dos métodos, el método 1 y el método 3, es que aquí yo puedo modificar el número de periodos y la respuesta va a dar igual en los dos métodos. Digamos que en vez de 160 sea, digamos, 200. La respuesta nos da exactamente igual. También se puede modificar el número de días de la tasa desconocida. Tenemos aquí sea, por ejemplo, 150. Respuesta exactamente igual. También se puede modificar la base. En vez de 365 días sea 360. La respuesta va a ser igual, porque todo está vinculado con los datos iniciales. Y también se puede modificar la tasa nominal, digamos que sea 30%. Y noten que la respuesta es igual en los dos métodos. Ejercicio 20. Dado el 43% nominal 200 días anticipado, hallar una tasa nominal 111 días vencido equivalente a base 360 días, B base 365 días. El método 1. La tasa no anticipada 43% nominal 200 días anticipado, base 360 días, número de días 200 días. El número de periodos es la división entre la base y el número de días
de la tasa conocida, 1.8. La tasa efectiva anticipada es la división entre el nominal, que es 43%, dividido el número de periodos, que corresponde a 1.8. Es la tasa efectiva anticipada, 23.89%, efectivo, 200 días anticipado. La tasa efectiva vencida se halla con esta fórmula. Igual, vinculamos la celda donde está la tasa efectiva anticipada, dividido, abre un paréntesis, 1 menos, vinculamos la celda donde está la tasa efectiva anticipada, cierro paréntesis y aceptar. 31.39%, efectivo, 200 días vencido. En valor presente o valor actual colocamos cualquier valor, por ejemplo 1. En valor futuro, el cuadro de nombres se convierte en un cuadro de funciones cuando aquí digito el igual. Aquí se despliegan una cantidad de opciones, las últimas que hemos trabajado, y nos vamos por valor futuro. En los argumentos de función, en este argumento la tasa corresponde a el 31.39%, está en efectiva. Número de periodos, vinculamos donde aparece el 1.8. Pago queda en blanco, valor actual, negativo, vinculamos donde está el número 1 y aceptar. 1.63. En la tasa desconocida, el número de días corresponde a 111 días. El número de periodos de la tasa desconocida es igual a dividir la base entre el número de periodos de la tasa desconocida. 3.2432. La tasa nominal vencida se halla con tasa. El número de periodos corresponde la celda donde está el 3.2432. Pago queda en blanco, valor actual negativo, vinculamos donde está el 1. Valor futuro, vinculamos donde aparece el 1.63 y aceptar. Y aquí aparece la tasa efectiva. Hay que pasar a nominal. Por consiguiente, en la barra de fórmulas multiplicamos esta expresión por el número de periodos, que corresponde a la celda donde aparece el 3.2432. Y aceptar. Respuesta final 53.05304%, nominal 111 días vencido. El método no aplica, lo explicamos en el otro ejercicio porque este valor de este número entero. Método 3. Aquí vamos a formular. Colocamos esta fórmula. La explicación de esta fórmula la explico en el video, cuyo vínculo lo dejo en la descripción de este video. Aquí vamos a formular. Igual, vinculamos donde está la base, dividido, vinculamos donde está mx, por, abro dos paréntesis, 1 menos, vinculamos donde está la tasa anticipada, dividido, abro un paréntesis, vinculamos donde está la base, la celda donde está la base, dividido
la celda donde está MY, cierro paréntesis, cierro otro paréntesis, la tecla elevado, abro un paréntesis, menos, vinculamos donde aparece MX, dividido, vinculamos donde aparece MY, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis y aceptar. Y la respuesta nos dio exactamente igual, 53.05304%, nominal 111 días vencido. Ahora veamos la parte B. Base 365 días, simplemente lo que hacemos es cambiar la base. Aquí cambiamos el 360 por 365 y note que la respuesta me dio exactamente igual. La base se modificó a 365 días. Y aquí se pueden modificar estos valores, los datos de entrada, o sea, los datos conocidos. Por ejemplo, en vez de 200, que sea, por ejemplo, 150. Respuesta es exactamente igual. Y aquí también puedo modificar el número de días de la tasa desconocida, digamos que sean 130. Respuesta exactamente igual en los dos métodos. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.